Bienvenidos. Hoy vamos a realizar la práctica número 2 llamada campo eléctrico, correspondiente a las materias de electromagnetismo y electricidad y óptica. Tengo aquí el documento donde vienen las instrucciones para el desarrollo de esta práctica, que incluye primero que nada un objetivo, el cual es visualizar mediante un simulador las líneas de campo eléctrico correspondientes a diferentes configuraciones de partículas cargadas y en algunos casos simples contrastar conocimientos de electrostática y resultados de cálculos mediante el simulador. Viene una pequeña introducción sobre el campo eléctrico y nos vamos a ir directamente al procedimiento. En la primera parte nos piden acceder a la siguiente dirección de internet. Vamos a copiarla y la vamos a pegar en el navegador que ustedes prefieran para llevarnos al simulador donde vamos a realizar la actividad. Este es el simulador. Aquí se aprecian abajo dos círculos, uno rojo, uno azul, donde son las cargas positiva y negativa de un nanocoulomb cada una de estas partículas. ¿Ok? Lo primero que nos piden, ya que accedemos ahí, pues aquí nos describen un poquito eso que les acabo de decir, y nos dicen que arrastre hacia arriba uno de estos círculos, una de esas cargas, y observa el diagrama que se forma. Aquí tenemos que hacer una captura e insertar la pantalla. Entonces nos vamos al simulador. Voy a subir la carga positiva, esta de un nanocoulomb, la arrastramos y la soltamos en alguna parte de la pantalla. La voy a poner aquí. A ver, ahí está, ahí la vamos a dejar. Y observen el diagrama. De esto vamos a hacer captura de pantalla y la vamos a pegar en el documento de nuestra práctica. Bien, ahí está. Y nos dicen aquí en el documento, dice: las flechas del diagrama no representan la intensidad de campo, sino las líneas de campo, la dirección y el sentido de las líneas en diferentes lugares. Y nos preguntan, ¿qué sucede con la concentración de líneas a medida que la distancia de la partícula aumenta? Bueno, si volvemos al simulador, la concentración de líneas, quiero pensar que se refiere a lo tenue que se ve en las líneas cuando estamos lejos de la partícula, y lo sólidas o lo densa que se ve la línea, ¿sí? Las flechas cerca de la partícula cargada. Entonces, como que entre más lejos estamos de la partícula, las flechas se ven más tenues, casi transparentes. ¿Ok? Y nos preguntan también, ¿qué indica esto acerca de la intensidad de campo? Pues debe tener una relación directa, de manera que las flechas que son más tenues nos indican que la intensidad de campo es menor. O sea, la intensidad de campo va a ser menor entre más lejos estemos. ¿Ok? También nos dice aquí que el círculo amarillo de la parte inferior de la ventana es un sensor de intensidad. ¿Sí? Este pequeño círculo que está aquí a la derecha, dice sensores, es un sensor de intensidad. Cuando yo lo pongo en alguna parte, lo voy a arrastrar, voy a poner aquí, lo suelto ahí y aparece una pequeña flecha que nos indica el vector de la intensidad de campo en este punto. En este caso, debido únicamente a esta carga, porque es la única carga que pusimos. ¿Okay? Y vemos que al mover el sensor, por ejemplo, me voy acercando a la carga, y ¿qué pasa con la intensidad? Con el vector de la intensidad de campo, va aumentando. Y entre más me acerco, la flecha va creciendo cada vez más rápido, ¿sí? Llega un momento en que es muy notorio que por más poco que me acerque, la flecha aumenta de manera muy drástica, ¿sí? Vean, me voy acercando muy poquito y la flecha va creciendo muchísimo más rápido, ¿ok? Bien, aquí nos piden también que hagamos una captura de pantalla, ¿sí? Observemos cómo varía la intensidad de campo con la distancia de la partícula.
Entonces aquí hacemos una captura de pantalla también y la vamos a insertar en nuestro documento. ¿Okay? Dice que podemos insertar varias capturas de pantalla para que veamos la variación. Dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos estemos de la carga, vamos a ver cómo se va a reflejar esa distancia en la longitud del vector. Muy bien, del vector intensidad de campo. Ahora, dice, nos preguntan, ¿qué relación matemática supones que hay entre la carga de la partícula y la intensidad de campo? A ver, ¿qué pasa cuando la carga de la partícula aumenta, por ejemplo? Pues la intensidad de campo también va a aumentar. ¿Okay? Esa es la relación que creemos que existe. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a contrastar esa respuesta? ¿Cómo vamos a verificar o a comprobar que sí es cierto? Aquí en la parte 2 nos dicen, para contrastar tu respuesta, en el menú de la parte superior derecha marca la casilla que dice valores, ¿ok? Entonces aquí le damos aquí donde dice valores, seleccionamos y aparece, vean que aparece, encima del sensor aparecen los valores de exactamente la magnitud de la intensidad de campo. Y el ángulo, también aparece una medida del ángulo que forma el vector intensidad de campo con el eje horizontal, ¿sí? Por ejemplo, en este punto, la magnitud es 4.07 volt por metro. Volt por metro es lo mismo que decir Newton sobre Coulomb o Newton por Coulomb. Es un equivalente, son unidades equivalentes. Y las dos unidades se utilizan de manera regular, ¿ok? Y el ángulo aquí es de 14.9 grados. Bien, el ángulo que forma el vector intensidad de campo con la horizontal, con el eje X, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que nos piden que hagamos es que dice, a continuación, sin variar la posición del sensor, superpon sucesivamente al pequeño cuerpo cargado 1, 2 y 3 cuerpos cargados más del mismo signo. Anota los valores de carga y los correspondientes valores de la intensidad de campo en el punto en el que se encuentra el sensor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues primero que nada vamos a anotar, ahí tengo una carga de un nanocoulomb y la intensidad de campo es de 4.07. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar más cargas encima de esta carga voy a agregar más. Algo que no hemos mencionado es que si seleccionamos esta opción que dice grilla, me va a aparecer una cuadrícula y esta cuadrícula ayuda mucho a orientarnos para ubicar cargas o el sensor también, ubicarlo en un punto más exacto donde lo queremos poner. Voy ahora a agregar otra carga más, otro cuerpo cargado del mismo signo, ¿sí? Lo más encima que se puedan, que coincidan. Y obviamente al agregar otro cuerpo cargado con un nanocoulomb, ahora la carga es de 2 nanocoulomb. Recuerden que nanocoulomb es lo mismo que decir por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Ok? Y vemos que ahora el vector intensidad ya es más grande y ahora mide o tiene una magnitud de 8.14. Aquí podemos tomar algunas capturas de pantalla, es lo que nos pide. Vamos a copiar esta pantalla y la vamos a pegar en nuestro documento. Dice que hagamos varias, dice insertar capturas de pantalla. Entonces vamos a poner esta y podemos poner más. Podemos poner, por ejemplo, vamos a agregar otra carga más, ¿sí? Llevamos una carga encima de la original, vamos a poner otra, lo que significa que ahora vamos a tener 3 nanocoulomb. ¿Ok? Entonces ponemos aquí, ahora son 3 nanocoulomb y vean que ahora la intensidad de campo es de 12.2 volt por metro o newton sobre coulomb. Y por último, la tercera carga que vamos a encimar a la carga original que teníamos.
Ahí está. Y con 4 nanocoulomb nos da una intensidad de campo de 16.2 volts por metro. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Pues aquí nos dicen que estos valores los vamos a llevar a una hoja de cálculo, vamos a hacer una tablita con 2 columnas, donde en la primera columna vamos a poner los valores de la carga y en la segunda columna los valores de la intensidad de campo. Vamos a hacer la tabla y vamos a construir la gráfica, ¿sí? Para la gráfica donde tengamos estas dos magnitudes, carga e intensidad de campo, donde la intensidad de campo va a estar en función de la carga. Entonces, nos vamos a ir a una hoja de cálculo que principalmente o generalmente pues usamos Excel, y aquí vamos a poner una columna para la carga, Q, y otra columna para la intensidad de campo. Bien, en la columna de la izquierda, que es la carga, vamos a poner un nanocoulomb, que esto es 1 exponente a la menos 9. ¿Ok? Y para esa carga tenemos que es 4.07. Recuerdan que era el primer valor. Para el segundo valor, que eran 2 nanocoulomb, o sea, 2 exponente a la menos 9 coulomb, teníamos una intensidad de campo de 8.14. Luego para 3 nanocoulomb, o sea, 3 exponente a la menos 9, la intensidad de campo era de 12.2. ¿Ok? Y para 4 nanocoulomb, el último valor, 4 exponente a la menos 9, la intensidad de campo era 16.2. Muy bien. Ya tengo la tabla, ahora vamos a construir la gráfica. Para eso selecciono los 8 valores de la tabla y le vamos a dar en aquí, insertar, y vamos a seleccionar una gráfica de dispersión. Aquí está, de hecho ya aparece, es lo que me sugieren, es la que me recomiendan, está seleccionada, y la gráfica, vean cómo nos va a resultar prácticamente una línea recta, y vean que el eje horizontal son los valores de la carga y el eje vertical son los valores de la intensidad de campo. Entonces vean cómo cuando aumento la carga, aumento también la intensidad de campo. Aumento más la carga, aumenta más la intensidad de campo. Entonces sí hay una relación directamente proporcional, y aparte es una relación lineal. ¿Por qué lineal? Porque nos da una línea recta, exactamente. Es una función de primer grado, es una ecuación lineal lo que resulta. Entonces, sí es verdad. ¿Ok? Podemos, lo que nos piden es que capturemos pantalla aquí. Capturamos pantalla de esto. ¿Ok? Imprimimos pantalla y nos la llevamos al documento. Aquí. Muy bien, aquí va a aparecer la gráfica y va a aparecer la tabla y todo lo que hicimos en Excel. Bien, ya comprobamos que sí hay una relación lineal. Se confirmó tu respuesta, efectivamente. Hay una relación directamente proporcional, ¿sí? Y es una relación lineal, una relación matemática lineal. En la tercera parte nos preguntan ahora, ¿qué relación matemática tendrá o habrá entre la distancia del pequeño cuerpo cargado y la intensidad del campo? Ahorita al principio, cuando movíamos el sensor, lo poníamos en diferentes ubicaciones, veíamos que cuando estábamos más cerca de la carga, el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico era mayor. Y cuando estábamos más lejos, o sea, cuando la distancia era mayor, la intensidad de campo disminuía. Entonces, aquí nos damos cuenta que la relación es inversamente proporcional. O sea, cuando la distancia aumenta, la intensidad de campo disminuye. Y cuando la distancia disminuye, la intensidad de campo aumenta. ¿Ok? Con el propósito de contrastar esta respuesta, ¿sí? Esta hipótesis que acabamos de plantear, lo que vamos a hacer ahora es variar la distancia del sensor al cuerpo cargado y realizar las mediciones de distancia y de intensidad de campo.
¿ok? Y para saber la distancia vamos a utilizar la cinta métrica que se encuentra en el menú que está a la derecha. Ahorita lo vamos a ubicar. Entonces, aquí nos preguntan por qué las distancias deben ser medidas desde el centro del círculo que simboliza al pequeño cuerpo. ¿Por qué? Bueno, este es el cuerpo cargado. Vamos a vamos a quedarnos con uno solo, ¿sí? Porque están cuatro. Acuérdense que hay cuatro cuerpos aquí insertados, ¿sí? Entonces, nos quedamos con uno solo. Ya está, ahí tenemos uno solo. Y entonces, vamos a colocar nuestro sensor, lo vamos a poner a una distancia no muy cerca y nos vamos a ir acercando, ¿ok? Vean que aquí la escala me dice que esta distancia es 1 metro. Vean que hay dos líneas de estas más oscuras, más marcadas, un poquito más fuerte. Entre cada línea de estas son 50 centímetros. Entonces, dos líneas de esas más que se notan un poquito más, dos líneas de esas son 1 metro. Pero podemos medirlo con esta cinta métrica que tenemos aquí. Vamos a tomar la cinta métrica, la ponemos sobre la carga, sobre el centro de la carga, ¿sí? Sobre el centro de la partícula. ¿Por qué sobre el centro y no de la orilla? Porque como esta es una representación, es una imagen, un dibujo, puede que la carga nos la presenten de diferentes tamaños. Puede ser que alguien la dibuje más pequeña o más grande, pero eso es arbitrario. El tamaño del que nos representen la carga, las dimensiones físicas de la partícula del cuerpo, eso es arbitrario. Entonces, si yo me baso en el centro de la carga, en el centro de la partícula, pues no me va a importar de qué tamaño sea el cuerpo cargado, ¿sí? Por eso medimos siempre desde el centro, ¿sí? Ok, ahora vean que aquí la distancia es de 249.9. Esos son centímetros. Esos en metros serían 2.499 metros, ¿ok? Y la intensidad de campo es 1.43, perdón, sí, 1.43. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Me voy a acercar un poco, ¿sí? Me voy a acercar un poco más, me voy a acercar de 50 centímetros en 50 centímetros. Vean, ahí está, es aproximado, ¿no? Es aproximado, siempre hay incertidumbre en las mediciones y vamos a medir ahora desde la carga hasta el sensor. Ahí está. Vean que ahora tengo una distancia de 1.996 metros, ¿sí? Y una intensidad de 2.24. Me voy a acercar un poquito más. Me acerco otros 50 centímetros. Vamos a hacer esto 4 veces, ¿sí? Vamos a tomar 4 mediciones en 4 distancias distintas. Ahora tengo 1.501 metros y tengo exactamente 4.00 volt por metro. Y por último, la última distancia donde vamos a poner el punto, más cerquita. Y ahora la distancia es de 0.998 metros, o sea, casi 1 metro exactamente, y el campo eléctrico es de 9.04. Bien, ¿qué es lo que nos piden? ¿Qué es lo que nos piden aquí? Dice, idea tú mismo el procedimiento para contrastar tu suposición. Acuérdense que la suposición que dijimos es que la relación entre la distancia y la intensidad de campo es una relación inversamente proporcional. Es decir, la intensidad de campo varía de manera inversa con la variación de la distancia. Bien, y aquí nos piden que pongamos nuestro procedimiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es variar ahora el sensor, la posición del sensor en diferentes distancias, en diferentes puntos, para ver cómo varía el campo eléctrico. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento cuando variábamos la carga. Voy a tomar esos valores que obtuve
los voy a poner en una tablita, pero ahora es distancia, le voy a llamar R a la distancia y campo eléctrico la otra columna. De manera que en la primera distancia tenía 2.499 metros y un campo eléctrico de 1.43, ¿sí? 1.43, ¿ok? Después me iba acercando y ahora tenía 1.996 metros y un campo eléctrico de 2.24. ¿Sí? En la tercera medición, la distancia era de 1.501 y tenía un campo eléctrico exactamente de 4.00. Y en la última medición, la distancia era de 0.998 metros y el campo era de 9.04. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer otra gráfica. Primero que nada, pues voy a quitar esta. Ya me sirvió, ya fue útil. Y ahora voy a graficar el campo eléctrico, pero en función de la distancia. Entonces selecciono los 4 valores y vamos a insertar otra vez la gráfica de dispersión. Vamos a insertar una gráfica de dispersión. Ahí está, es la que nos sugieren automáticamente. Le damos a aceptar. Y vean que ya no es una línea recta. O sea, y sí es cierto que es inversamente proporcional porque cuando la distancia aumenta, vean, cuando la distancia era 1 metro aproximadamente, tenía esta intensidad de campo, ¿sí? Más de 9. Pero cuando la distancia aumentó a 1.5, vean que bajó hasta 4 aproximadamente, ¿no? Y cuando fue 2 metros la distancia, o sea, la distancia fue aumentando, el campo eléctrico fue disminuyendo. Sí es cierto que es inversamente proporcional el comportamiento o la relación entre el campo eléctrico y la distancia. Pero no es una relación lineal. No es una relación lineal. Lo que voy a hacer ahora es, voy a agregar, a ver, vamos a ver si está por aquí. Vamos a agregar la línea de tendencia y vamos, ya tenemos la línea de tendencia, nos vamos a ir a las opciones de la línea de tendencia y aquí nos dice si queremos que nos inserte una línea de tendencia lineal, pero no quiero una línea de tendencia lineal, quiero una línea potencial, ¿ok? Y ahí está. Ahora, esta curva que está aquí es la línea de tendencia para estos datos, que es potencial. Ahora, quiero que me agregue cómo sería la expresión, la ecuación para este gráfico. Dice agregar ecuación en el gráfico. Ahí está. Esta es la ecuación. Y vean que es, me voy a acercar lo más posible para que alcancen a apreciar el gráfico y vean la ecuación que tiene un exponente. Tiene un exponente menos 2.011, o sea, prácticamente es un menos 2. Me voy a acercar más todavía, aquí se salió ya de, ahí está la ecuación, véanla, el exponente es menos 2, no es menos 1, si fuera menos 1 sería una relación lineal inversa, pero es menos 2, es una relación cuadrática inversa, ¿sí? Y no da exactamente 2 aquí porque hay incertidumbre a la hora de medir, pero en teoría la relación es cuadrática inversa, o sea, el campo eléctrico varía de manera inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia. Esa es la relación, de manera concreta esa es la relación. El campo eléctrico o la intensidad de campo eléctrico varía de forma inversa con el cuadrado de la distancia. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues esto lo vamos a también a hacer una captura de pantalla y lo vamos a pegar en nuestro documento. Ok, aquí está. Ahora, nos piden que hagamos algunos arreglos. En la parte 4 dice, sitúa
en la misma línea una partícula con carga positiva y otra con carga negativa separadas 2 metros. ¿Ok? Observa el diagrama de las líneas de campo y te preguntan dónde comienza y dónde terminan dichas líneas de campo. Bueno, vamos a quitar la cinta métrica un momento. Vamos a quitar el sensor. ¿Ok? Y dice que pongamos una carga positiva y una negativa a 2 metros. Aproximadamente aquí son 2 metros, ¿no? De manera aproximada. Ya sabemos que cada, digamos, entre cada línea, entre dos líneas de estas líneas más gruesas, hay 50 centímetros. Entonces ahí son 2 metros aproximadamente. Vamos a corroborarlo, pero ahí está, ¿no? 2 metros, ahí fue 1 metro. Y acá están 2 metros, ok. Vean que son 2.04, ¿no? Aproximadamente, ok. Y vean las líneas de campo. ¿Qué pasa con las líneas de campo eléctrico? Pues que salen siempre de la carga positiva y entran a la carga negativa. Eso es lo que pasa, ok. Ahora, pues nos piden también que hagamos una captura de pantalla de esto. Entonces, rapidito aquí capturamos pantalla, nos vamos al documento y la pegamos, ¿ok? Y luego nos dicen, cambia. Aquí en la respuesta pues vamos a decir lo que pasa con las líneas de campo, ¿no? Que salen de la carga positiva y entran a la negativa. Ahora dice, sustituye la carga negativa por una positiva. ¿Y qué diferencia hay? Pues vamos a quitar la carga negativa, ¿sí? La arrastramos, la metemos en este cajón y sacamos una positiva y la ponemos igual a 2 metros de distancia, ¿ok? Bien. Muy bien. ¿Qué pasa con las líneas de campo? Pues ahora, como son dos cargas positivas, las líneas de campo eléctrico salen de ambas cargas, no van a entrar en ninguna porque las dos son positivas. Vamos a copiar pantalla y la insertamos en el documento. Entonces, ¿qué pasa con las líneas de campo? Pues que salen de las dos cargas. Ahora, me dicen, determina teóricamente la intensidad de campo eléctrico, o sea, el valor, la dirección y el sentido, debido a las dos cargas con carga positiva, a 1 metro de distancia encima del punto medio de la línea que une a los cuerpos cargados. Realiza el esquema de la situación y las operaciones. ¿Ok? Aquí tenemos lo que es el esquema de esa situación, que serían las dos cargas. Aquí está la carga 1, la carga 2, vean que están separadas 2 metros, aquí está el origen, lo pusimos aquí por conveniencia, y aquí está el punto donde queremos determinar el campo eléctrico a 1 metro de distancia por encima de el punto medio que une a la línea entre las dos cargas, ¿ok? Entonces, esto lo explicamos de manera teórica a continuación. Ahora vamos a resolver este problema de campo eléctrico donde nos piden determinar la intensidad de campo eléctrico a 1 metro de distancia encima del punto medio de la línea que une a dos cargas positivas de un nanocoulomb separadas una distancia de 2 metros. Bueno, primero que nada vamos a ubicar esta situación, los elementos de esta situación que nos describe el problema. Serían dos cargas positivas separadas. Esta le vamos a poner Q1, es una carga positiva, y otra carga positiva, separadas estas dos cargas, a esta le llamamos Q2, separadas una distancia de 2 metros. Y el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico, nos piden que la determinemos a 1 metro de distancia encima del punto medio que une a las dos cargas. Entonces, si aquí está el punto medio, entonces a una distancia de 1 metro encima de este punto medio, aquí estaría nuestro punto donde queremos determinar la intensidad de campo. Bien, cuando tenemos una sola carga y queremos la intensidad de campo en un punto, pues de manera sencilla calculamos esa intensidad de campo eléctrico con la formulita que nos dice que la intensidad de campo E es igual a K por la carga entre la distancia al cuadrado, ¿sí?
K es la constante, ya sabemos que vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y R vendría siendo la distancia que hay de la carga al punto donde queremos determinar la intensidad de campo eléctrico. Pero ahora tenemos dos cargas, entonces ¿qué va a ocurrir? Pues que vamos a tener un campo eléctrico debido a la carga 1 y un campo eléctrico debido a la carga 2, ambos campos afectando en este punto 1. Ok, para poder determinar eso voy a necesitar conocer esta distancia que hay entre la carga 1 y el punto a la que llamaríamos R1. Y también voy a ocupar la distancia que hay del punto a la carga 2, que sería R2, le vamos a llamar R2. ¿Cómo calculamos esas distancias? Pues las podemos determinar porque conozco esta distancia que hay desde la carga hasta el punto medio. Ya sabemos que aquí hay 1 metro. Sabemos que aquí hay 1 metro. Y acá también hay 1 metro, porque el punto es el punto medio de la distancia entre las dos cargas, ¿ok? La distancia es 2 metros, el punto medio está a 1 metro de distancia de cada carga, ¿ok? Y entonces, dice también el problema que esta distancia es 1 metro, de la altura del punto medio al punto donde quiero determinar la intensidad de campo. Entonces tengo aquí un triángulo rectángulo con catetos de 1 metro y 1 metro. Y acá tengo otro triángulo rectángulo, vean que aquí hay ángulos de 90 grados, y este triángulo rectángulo es idéntico a este de la izquierda, porque también sus catetos miden 1 metro cada uno. Por lo tanto, R1 va a ser lo mismo que R2, va a valer lo mismo, pues. ¿Por qué? Porque lo puedo sacar por Pitágoras, ¿sí? Acuérdense que Pitágoras dice que es el cuadrado de este cateto más el cuadrado de este otro cateto va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, esto va a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea que R1, que vale lo mismo que R2, porque los dos triángulos tienen catetos idénticos, iguales, de las mismas longitudes. Entonces, va a ser esto, 1 al cuadrado, 1. Más 1 al cuadrado, 1. 1 más 1, 2. Y me queda que R1 y R2 valen raíz de 2 metros. ¿Ok? Puedo sacar el valor de raíz de 2 en decimales, pero voy a ocuparlo así porque acá lo voy a elevar al cuadrado de todas maneras. Entonces lo voy a dejar en raíz de 2. ¿Sí? R1 y R2 valen raíz de 2. Y al sustituirlo aquí, raíz de 2, lo voy a elevar al cuadrado, me va a quedar 2. Otra vez. Bien. Ahora, si yo voy a determinar el campo eléctrico en este punto, debido a la carga 1, ese campo eléctrico va a tener la misma dirección que el segmento que une a la carga 1 con el punto. O sea, el campo eléctrico va a ser como una prolongación de este segmento, va a llevar la misma dirección, de manera que el ángulo que tengamos aquí va a ser el mismo ángulo que se forme acá con la horizontal. ¿Ok? Esto le voy a llamar campo eléctrico 1. Y el campo eléctrico debido a la carga 2 va a tener la misma dirección que el segmento que une al punto con la carga 2. O sea que va a ser una prolongación de este segmento. ¿Sí? Nos va a quedar algo así, ¿ok? Va a llevar la misma dirección que el segmento. Por lo tanto, este ángulo que está aquí va a ser igual que este ángulo de acá, ¿ok? Son ángulos iguales, son ángulos, en este caso como son dos paralelas y una transversal, y serían ángulos correspondientes en este caso, ¿no? Por decirles, por llamarlos con su nombre correcto, ¿sí? Son ángulos correspondientes. Bueno, ¿cómo determino el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2? Pues voy a utilizar esta fórmula, solamente que pues para el campo eléctrico 1 voy a decir que es K por Q1 entre la distancia 1 al cuadrado. ¿Ok? Que R1 y R2 es lo mismo, pero Q1 y Q2 también son iguales. Entonces las dos intensidades de campo me van a dar de la misma magnitud. ¿Sí? Esto va a ser 9 por 10 a la 9. Ya sabemos que estos son newton
metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, eso multiplicado por la carga, que son de un nanocoulomb, y un nanocoulomb es por 10 a la menos 9 coulomb. Todo eso entre la distancia, y la distancia es de raíz de 2. Entonces esto es raíz de 2 metros al cuadrado. Bien. Por lo tanto, vean que aquí metros cuadrados se van a eliminar con estos metros cuadrados, y un coulomb, este coulomb se va a eliminar con un coulomb de abajo. Entonces, E1 o intensidad de campo eléctrico 1, al hacer los cálculos, me va a quedar igual a 4.5. Estos son newton por coulomb. Esto es el campo eléctrico 1. ¿Okay? Tiene una magnitud de 4.5 newton sobre coulomb, newton por coulomb, ¿sí? O volt por metro, es la misma. ¿Okay? En el simulador incluso viene como volt por metro, pero es equivalente a esas unidades. ¿Okay? Ahora, ¿cuánto vale el campo eléctrico 2? Pues el campo eléctrico 2 es K por Q2 entre R2 al cuadrado, pero Q2 es lo mismo que Q1, vale lo mismo, y R2 vale lo mismo que R1, por lo tanto, el campo eléctrico 2 me va a dar igual al campo eléctrico 1. O sea, ambos campos, ambas intensidades de campo eléctrico, miden o tienen la misma magnitud. ¿Ok? Magnitud, sentido y dirección no tienen la misma dirección. Vean que no tienen la misma dirección, no son colineales. ¿Ok? Este campo eléctrico 1 tiene un ángulo, le vamos a poner teta 1, y este campo eléctrico 2 tiene un ángulo teta 2. ¿Ok? En realidad, este ángulo teta 2 debemos de medirlo desde el eje X positivo, o sea, desde aquí hasta acá. ¿Ok? Pero por lo pronto nos vamos a conformar con decir que esto es teta 2, ¿ok? Bien, ¿cómo determinamos estos ángulos? Pues dijimos ahorita que este ángulo teta 1 es el mismo que este ángulo de acá. Acá tenemos también teta 1. Y este teta 2 es el mismo que este ángulo de aquí debajo. Y como de este triángulo conozco todos sus lados, ¿sí? Este cateto vale 1, este cateto también es 1 metro, esta es la hipotenusa y también sé cuánto vale raíz de 2. Y de ese triángulo también, entonces puedo determinar estos ángulos. ¿Ok? ¿Cómo los determino? Pues teta 1, vamos a ponerle primero, teta 1 vale, es este ángulo, lo podemos sacar con la tangente a la menos 1 de cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? Cateto opuesto a teta 1 entre el cateto adyacente a teta 1, o sea, 1 entre 1. Y 1 entre 1 es 1. En su calculadora ponemos solamente tangente a la menos 1 de 1, y eso nos da 45 grados. ¿Ok? Ahora, como este triángulo es idéntico, entonces este teta 2 también vale 45 grados. Pero es este ángulo, ¿ok? Es muy común que nosotros utilicemos mejor todo el ángulo completo desde el eje X positivo. Entonces, si es así, todo el ángulo completo desde aquí hasta acá, este sí sería teta 2 realmente, pues va a ser lo mismo, va a ser, si aquí hay 45, entonces para determinar este ángulo, que sí es teta 2, van a ser 180 grados, que es hasta aquí, menos 45, y ya me quedo con teta 2. Teta 2 va a ser 180 grados menos 45 grados. Y eso es igual a 135 grados. Ok, eso es lo que vale el ángulo teta 2. Bien, vamos ahora a proceder. Lo que tenemos que hacer ahora, ya tengo la magnitud y el ángulo de la dirección de cada uno de las dos intensidades de campo. Lo que voy a hacer es descomponer ahora en sus componentes rectangulares estas dos intensidades de campo eléctrico. Ya sé que las dos intensidades valen 4.5, ¿ok? Y que los ángulos son 45 grados y 135. Lo que voy a hacer es una pequeña tabla donde voy a poner aquí
campo eléctrico 1, campo eléctrico 2, y acá voy a poner componente en X. ¿Cómo saco la componente en X? Pues va a ser el valor del campo eléctrico por el coseno del ángulo. ¿Ok? Siempre esa es la componente en X. ¿Cómo saco la componente en Y? Pues es el valor, la magnitud de la intensidad por el seno del ángulo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda la componente en X de el campo eléctrico 1? De la intensidad de campo 1. Pues la componente en X del campo eléctrico 1 va a ser 4.5, que es la magnitud del campo eléctrico 1, por el coseno de 45 grados, que es el ángulo del campo eléctrico 1. Dijimos que estos eran 45 grados y que estos eran 135, ¿ok? Entonces, este valor, al ponerlo ahí en la calculadora, nos da 3.182. 3.182, el valor son newton sobre coulomb. ¿Y cómo me va a quedar la componente en Y del campo eléctrico 1? Pues va a ser 4.5 por, ahora, seno de 45 grados. Y entonces eso me va a quedar exactamente lo mismo, 3.182 newton sobre coulomb. Ambas componentes son positivas porque el campo eléctrico va en esta dirección, entonces su componente en X va hacia acá y su componente en Y va hacia arriba. Entonces son positivas las dos componentes. Ok. Ahora, para el campo eléctrico 2, ¿cómo me quedan las componentes del campo eléctrico 2? Pues la componente en X del campo eléctrico 2 va a ser su magnitud, 4.5, por el coseno de ¿qué? De 135 grados. Y eso vamos a ver que nos da la misma magnitud, pero ahora negativa, menos 3.182 newton entre coulomb. ¿Y cómo me queda la componente en Y? La componente en Y del campo eléctrico 2, pues va a ser su magnitud, 4.5, por el seno de 135 grados. Y vemos que nos da la misma cantidad, pero ahora positiva otra vez, 3.182 newton sobre coulomb. Finalmente, aquí vamos a hacer sumatorias. Entonces, ¿cómo nos queda aquí? Sumatoria de campo eléctrico en X. Vean que en X me da esta cantidad positiva y luego esta misma cantidad negativa. Al sumarlas me dan 0 newton sobre coulomb. Luego, en Y, las dos cantidades son positivas. Entonces, sumatoria de campo eléctrico en Y, pues me va a quedar 6.364 newton entre coulomb, positivo. Ok, tengo la sumatoria en X que es 0 y la sumatoria en Y que es 6.364. ¿Qué sigue? Pues con la sumatoria en X y la sumatoria en Y puedo determinar la magnitud del campo eléctrico resultante usando Pitágoras. Sumatoria del campo en X al cuadrado más sumatoria del campo en Y al cuadrado. Como la sumatoria en X fue 0, pues nomás me va a quedar la sumatoria, esto es 0, entonces me va a quedar nomás más lo que me dio la sumatoria en Y, que son 6.364, ¿verdad? 3.364, estos son newton sobre coulomb al cuadrado. Al cuadrado y luego raíz cuadrada, pues ya me va a quedar exactamente lo mismo. 6.364 newton sobre coulomb. Esta es la magnitud del campo eléctrico resultante. ¿Cuál va a ser la dirección con la que va a reflejarse, con la que se va a aplicar ese campo eléctrico? Pues
siempre la dirección la sacamos con tangente a la menos 1 de sumatoria del campo eléctrico en Y entre sumatoria del campo eléctrico en X. Y al darnos cuenta que en X la sumatoria es 0, pues esto me va a quedar tangente a la menos 1 de esta sumatoria 6.364, que es la sumatoria en Y, entre 0. Esto es una indeterminación. Y recordemos que la tangente de 90 grados es indeterminada, por lo tanto esto es igual a 90 grados. Y eso se puede apreciar desde el momento en que nos dimos cuenta que las componentes en X se cancelaban y la sumatoria me quedaba únicamente en Y. Y como es un valor positivo de la sumatoria, por lo tanto entendemos que el vector resultante de la intensidad de campo eléctrico va con 90 grados apuntando hacia arriba, obviamente, porque está positiva. Y en X no hay componente, por lo tanto, toda la resultante nos va a quedar así, de manera vertical. Aquí nos va a quedar el vector resultante de la intensidad de campo eléctrico, con un ángulo de 90 grados y con esta magnitud. Una vez que hemos resuelto el problema, aquí están los cálculos resumidos, todo lo que explicamos ahorita. Vean que aquí está las componentes de cada campo eléctrico, todo lo que resolvimos hace un momento, la sumatoria de los campos eléctricos y la resultante con su ángulo de 90 grados. La resultante pues nos dio 6.364 newton sobre coulomb, que es lo mismo que decir volt por metro o volt sobre metro. Entonces 6.364 con 90 grados, ¿ok? Y luego dice, contrasta los resultados teóricos obtenidos por ti con el simulador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ya tenemos aquí las dos cargas de un nanocoulomb separadas 2 metros y vamos a poner nuestro sensor a 2 metros de distancia, ¿sí? Serían 50 centímetros, a un metro por encima, ya me iba a ir más lejos, a 1 metro por encima del punto medio, aproximadamente ahí es, ¿sí? Aproximadamente ahí es. Sí, a ver, hay que ubicarlo lo más que nos podamos aproximar, ¿no? Igual y tenemos aquí nuestra cinta para medirlo. Vean que desde ahí hasta el punto medio que une a las dos cargas. Y ahí tenemos, sí, ahí están los 100 centímetros, vean. Entonces ya voy a quitar la cinta métrica y vean cuánto nos da la magnitud del campo eléctrico. 6.37 con un ángulo de 90 grados. Vamos a capturar pantalla de esto, ¿sí? 6.37 y a nosotros nos dio 6.364 con un ángulo de 90 grados. Entonces estamos muy aproximados, a pesar de que en el simulador siempre hay incertidumbre a la hora de medir, a la hora de acomodar las cargas, pero nos dio el resultado esperado. Hemos confirmado que sí es correcto. Y por último nos piden elaborar el informe, el reporte de esta práctica, agregando una introducción y una conclusión al final. De esta manera hemos terminado con la actividad o práctica 2 de las materias de electromagnetismo y electricidad y óptica. Muchas gracias.